Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un caso que, bueno, sacudió Carolina del Sur y que dio la vuelta al mundo, la verdad. Hablamos del juicio contra Richard Alexander Murdaugh, más conocido como Alex Murdaugh, por el asesinato de su mujer y de su hijo. Nuestra guía principal para esto va a ser el artículo de Wikipedia, que es muy detallado sobre todo el proceso. El State of South Carolina versus Richard Alexander Murdaugh. Sí, es que hablamos de los Murdaugh, una familia, bueno, una auténtica dinastía de abogados, ¿no? Muy influyentes durante generaciones allí en la zona del Low Country. Pero claro, el 7 de junio de 2021, toda esa prominencia, digamos, se tiñó de negro. Maggie Murdaugh, 52 años, y el hijo menor, Paul, de 22, aparecieron muertos a tiros en la finca familiar. Y Alex, el patriarca, pues acabó siendo el acusado y finalmente condenado. Uf. Pues nuestro objetivo hoy es, bueno, intentar desgranar un poco este lío, ¿no? Sacar los puntos clave, según la fuente, los asesinatos, la investigación, que ya veremos que tuvo sus críticas, los giros del juicio, que fueron bastantes, y las consecuencias, que es que a día de hoy todavía colean. Vamos a ello. Pues sí, todo empieza esa noche, 7 de junio de 2021. Alex llama a Maggie. Le pide que vaya a la finca familiar, a Moselle. La excusa, digamos, era ir juntos a visitar a su padre, que estaba enfermo terminal. Pero ojo que Maggie le manda un mensaje a una amiga, y es un mensaje bastante revelador. Le dice que su marido le suena sospechoso, usa la palabra fishy, y que cree que trama algo, up to something. Uf. Sí, eso ya pone los pelos de punta, ¿verdad? Horas después, sobre las 10 de la noche, es Alex el que llama a emergencias, al 911. Dice que ha encontrado los cuerpos, los de Maggie y Paul, cerca de las perreras de la finca. La escena debió ser terrible. Brutal. Según las descripciones, a los dos les habían disparado varias veces. Cabeza, pecho, muñecas y con armas distintas además. Un rifle de asalto para Maggie y una escopeta para Paul. La primera coartada de Alex fue que él en ese momento estaba visitando a su madre que tenía demencia avanzada. Claro, pero esa coartada, digamos que empezó a hacer aguas bastante pronto, ¿no? Aquí la tecnología fue clave. Totalmente. Los datos de los móviles fueron importantes, sí, pero sobre todo un vídeo. Un vídeo que grabó el propio Paul con su teléfono, bueno, poco antes de morir. En ese vídeo se oye una voz de fondo. Y varios amigos de Paul, en el juicio, dijeron, «Esa es la voz de Alex Murdaugh». Sin duda. ¡Ostras! Y claro, eso lo situaba allí, en la escena, minutos antes de la hora estimada de las muertes. Contradecía totalmente lo que él había dicho de que no estaba. Y mientras, la policía estatal, SLED, lo tenía como persona de interés casi desde el minuto 1. La defensa siempre fue muy crítica con esa primera fase, ¿no? Con cómo se manejó todo al principio. Muchísimo. Su abogado, Dick Hartputlian, lo repitió 1000 veces en el juicio. Decía que la escena del crimen, bueno, que se había comprometido por la lluvia, para empezar, que la policía no recogió pruebas que podían ser importantes y que encima dejaron que familiares y amigos anduvieran por allí poco después de encontrar los cuerpos. Esas críticas, vamos, estuvieron presentes todo el tiempo. El caso sigue adelante y en julio de 2022 un gran jurado decide que sí, que hay base para acusar formalmente a Murdaugh. 2 cargos de asesinato y 2 de posesión de arma en un crimen violento. Él se declara no culpable, claro, y la Fiscalía anuncia que va a pedir cadena perpetua sin libertad condicional. Renuncia a la pena de muerte. Y con eso, pues llegamos al juicio. Empieza el 25 de enero de 2023, en Walterboro. El juez es Clifton Newman. La expectación, imagínate, era enorme. La acusación la lidera Creighton Waters y en la defensa están 2 abogados muy conocidos, Dick Hartputlian y Jim Griffin. ¿Y una de las primeras batallas gordas cuál fue? Si se podían usar o no las pruebas sobre todos los líos financieros de Murdaugh. Exacto. La defensa se opuso frontalmente. Decían que eso iba a perjudicar muchísimo a su cliente y que no tenía que ver directamente con los asesinatos, que era mezclar cosas. Pero el juez Newman tomó una decisión importante ahí. Sí, decidió que sí, que esa información podía entrar. Su razonamiento fue, bueno, interesante. Dijo que el jurado tenía derecho a saber si la situación financiera tan desesperada de Murdaugh, estamos hablando de millones presuntamente robados a clientes, a su propio bufete, podía ser un motivo, un móvil.
La fiscalía sostenía que Alex tenía pánico a que todo ese fraude saliera a la luz de forma inminente. Y además, el juez añadió un punto, digamos, técnico, ¿no? Dijo que la propia defensa había abierto la puerta a hablar de posibles móviles, que al preguntar ellos a un testigo sobre otras teorías, pues le daban pie a la fiscalía a presentar la suya, la del móvil financiero. El juicio en sí fue de todo menos tranquilo. Hubo una amenaza de bomba, tuvieron que desalojar. No me digas. Sí, sí. Luego, 2 miembros del jurado tuvieron que irse a casa porque dieron positivo en COVID. Imagínate el trastorno a mitad de juicio. Incluso hubo una pequeña movida con Murdaugh por intentar pasar algo, contrabando en la sala. Y un momento que tuvo que ser impactante. La visita del jurado a la finca, a Moselle, a petición de la defensa, además. Sí, para que vieran el escenario real, ¿no? Las distancias, el lugar. Debió ser tenso, sí. Vale, ¿y la fiscalía qué presentó exactamente? Porque se dijo mucho que era un caso circunstancial. Lo era, sí, pero construyeron lo que ellos llamaron un mosaico de pruebas, que según ellos apuntaba solo a Murdaugh. Testificaron los primeros policías que llegaron, mostraron el vídeo de Snapchat de Paul, el del móvil, con la voz de Alex de fondo, que fue crucial. Presentaron análisis de balística, intentando conectar casquillos de la escena con armas de la familia. Aunque, ojo, las armas homicidas como tal nunca aparecieron. Eso es importante. Y los datos de los móviles y del coche de Alex supongo que también salieron. Claro, para rastrear sus movimientos, sus llamadas, toda esa noche, buscando cualquier incoherencia con lo que él había contado. Y luego está la famosa grabación de una entrevista con la policía. Ah, sí. La frase esa. Esa. La fiscalía insistió mucho en que Murdaugh, hablando de Paul, parecía decir «le hice tanto daño, I did him so bad», pero la defensa lo negó en rotundo. Decían que lo que dijo fue «ellos le hicieron tanto daño, they did him so bad», apuntando a otros culpables. Fue un punto muy, muy debatido. Y para reforzar la teoría del móvil financiero. Llamaron a exsocios, a clientes supuestamente estafados. Querían dibujar el retrato de un hombre acorralado, ¿sabes? Con deudas, fraudes a punto de descubrirse, y sugirieron que los asesinatos fueron una especie de acto desesperado para, no sé, desviar la atención o quizá generar lástima. Vale, ese fue el caso de la fiscalía. ¿Y la defensa? Pues la defensa contraatacó. Lo primero, intentar desmontar la hora de la muerte que daba la acusación. Hicieron que el forense admitiera que su estimación inicial era solo eso, una estimación, no algo exacto. Lógico. Y trajeron a sus propios expertos, claro. Por supuesto. Un ingeniero forense dijo que, según sus cálculos, por la trayectoria de las balas, la altura del tirador no cuadraba bien con la de Alex Murdaugh, sobre todo en el caso de Paul. Otro experto volvió a incidir en los fallos de la investigación inicial en la escena del crimen. Y entonces llegó el momento cumbre, ¿no? Cuando Alex Murdaugh sube a declarar. Exacto. Ese fue el momentazo del juicio, sin duda. Tuvo que ser. Increíble. ¿Y qué dijo? Pues negó. Negó categóricamente haber matado a Maggie y a Paul. Pero, y aquí viene lo fuerte, admitió haber mentido. Reconoció que había mentido repetidamente a la policía sobre dónde estaba esa noche. Admitió que sí estuvo en las perreras con ellos poco antes de que murieran. O sea, tiró por tierra su coartada inicial él mismo. Pero bueno, ¿y cómo justificó esas mentiras? Las achacó a lo que llamó pensamiento paranoico. Dijo que era por culpa de una adicción muy fuerte a los opiáceos que llevaba arrastrando y ocultando durante décadas. Y ya puesto en el estrado, admitió también haber robado millones a clientes y a su bufete durante años. Madre mía. E incluso admitió lo de aquel incidente rarísimo anterior, donde le pidió a un conocido que le disparara en la cabeza para que su otro hijo, Buster, cobrara un seguro de vida millonario. O sea, confesó un montón de delitos y mentiras, pero siguió negando los asesinatos. El interrogatorio de la fiscalía después de eso debió ser... Implacable, sí. Se lanzaron a por cada contradicción, claro. ¿Y la defensa presentó algo más después? Sí. Trajeron a Tim Palmach, un analista de manchas de sangre bastante conocido. Su opinión fue que quien disparó a Paul con la escopeta tan cerca debería haberse manchado mucho de sangre y residuos, y dijo que eso no se vio en Alex esa noche. Sugirió que las pruebas encajaban mejor con la idea de 2 tiradores, no uno. También testificó el hermano de Alex, John Marvin, más en plan apoyo familiar, ¿no? Vale. Y llegamos a los alegatos finales, 1 de marzo de 2023. Y justo antes de que el jurado se vaya a deliberar,
Otra sorpresa. Sí, una jurado tuvo que ser reemplazada por una suplente en el último minuto. Se descubrió que había estado hablando del caso con gente de fuera, cosa que está prohibidísimo. Vaya tela. Bueno, el jurado finalmente se retira el 2 de marzo. Y tardaron mucho en decidir. Pues poquísimo, sorprendentemente rápido. Menos de 3 horas. Veredicto. Culpable. De los 4 cargos. Menos de 3 horas. Uf. El juez Newman, al rechazar la petición de anular el juicio que hizo la defensa, fue bastante contundente, ¿no? Sí, dijo algo así como que la evidencia de culpabilidad es abrumadora, que todas las pruebas, las directas y las circunstanciales, apuntaban en una única dirección. Y el 3 de marzo de 2023, sentencia. 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. ¿Caso cerrado entonces o no? Porque con Murdaugh parece que nunca se acaba. Pues no, para nada, porque la condena por asesinato fue solo una parte de sus problemas legales. Claro, estaban todos los temas financieros pendientes. Decenas de acusaciones. Exacto. Y en noviembre de 2023 se declaró culpable de un montón de cargos estatales. Fraude, malversación, blanqueo. Le cayeron otros 27 años de cárcel por eso. Y a nivel federal también. También. En abril de 2024, sentencia federal. 40 años más por delitos financieros federales parecidos. Esta pena, eso sí, la cumpliría a la vez que las otras, de forma concurrente. Y además, la orden de pagar casi $9 millones a las víctimas de sus estafas. Pero el giro más inesperado quizá vino en septiembre de 2023, ¿no? Relacionado con la condena por asesinato. Sí, ahí es donde la cosa se vuelve a complicar mucho. Los abogados de Murdaugh piden un nuevo juicio por los asesinatos. ¿El motivo? Acusan a la secretaria del Tribunal del Condado, a Rebecca Becky Hill, de haber manipulado al jurado. La secretaria que además había escrito un libro sobre el juicio. Esa misma. Menudo lío. La defensa dijo que ella presionó al jurado para que llegaran a un veredicto de culpabilidad. Rápido, supuestamente, para que su libro se vendiera mejor y ella ganara notoriedad. ¿Y eso se investigó? Sí. Nombraron a una jueza especial, Jean Eastwell, que había sido presidenta del Tribunal Supremo del Estado, una figura con mucho peso. Hubo una audiencia en enero de 2024, declararon jurados, declaró Becky Hill, y la jueza actual al final dijo que no, que denegaba el nuevo juicio. Reconoció que Hill pudo hacer comentarios inapropiados, pero que no creía que hubieran influido decisivamente en el veredicto. Pero la defensa no se quedó ahí, ¿verdad? No. Apelaron esa decisión directamente al Tribunal Supremo, de Carolina del Sur, y el Supremo aceptó revisar el caso en agosto de 2024. Los escritos finales se presentaron en septiembre de 2025 y ahora mismo pues estamos esperando a ver qué decide el Supremo, si hay nuevo juicio por asesinato o no. Y para añadir más leña al fuego, ¿qué pasó con Becky Hill, la secretaria? Pues que en mayo de 2025, después de una investigación independiente de SLED sobre su conducta, la acusaron formalmente. 3 delitos graves, incluyendo mala conducta en el cargo y perjurio. O sea que la persona a la que acusan de manipular el jurado ahora está acusada formalmente por su conducta en relación con el juicio. Exactamente. Eso no anula automáticamente la condena de Murdaugh, claro, pero le da muchísima fuerza a la apelación de la defensa ante el Supremo. Pone en duda la limpieza del proceso original, ¿no? Desde luego. Es que este caso ha sido una locura mediática. Lo de juicio del siglo en Carolina del Sur no es exagerado. Podcasts, documentales en HBO, Netflix, películas. Sí, la caída de una familia tan poderosa, los detalles tan sórdidos, es una historia que enganchará, ¿verdad? Pues resumiendo un poco, hemos visto el colapso de una dinastía legal, un crimen horrible dentro de la familia, un juicio muy basado en pruebas circunstanciales, pero con momentos clave como el testimonio de Murdaugh admitiendo mentiras, y una condena por asesinato que ahora mismo está en el aire por esas presuntas irregularidades tan graves. Y esto nos deja con una reflexión final, yo creo, a partir de toda esta información que hemos repasado. A ver, Murdaugh admitió mentir, admitió robar millones. Había pruebas tecnológicas que los situaban allí. Pero también es cierto que hubo críticas a la investigación, expertos que cuestionaron pruebas. Y ahora, encima, estas acusaciones formales contra la secretaria del tribunal. Claro. La pregunta es, ¿qué peso tiene todo esto último en cómo percibimos si se hizo justicia o no? Aunque el juez dijera que las pruebas eran abrumadoras, ¿cómo afecta a la confianza de la gente en el veredicto el saber que pudo haber trampas en el proceso, independientemente de las pruebas en sí? Es una buena pregunta. No se trata solo de las pruebas,
sino de que todo el proceso sea limpio, ¿no? Exacto. Es un dilema interesante sobre qué es más importante, o si ambas cosas son igual de cruciales para que la justicia no solo se haga, sino que parezca que se hace. Pues sí, una cuestión compleja que, como vemos, sigue muy abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado del caso Murdaugh.